Bienvenidos a Tus Derechos. Los derechos humanos desde la perspectiva de Dios es un tema sumamente interesante y para dialogar al respecto hoy tendremos en el programa a Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín. En nuestra entrevista central estará el doctor Ricardo Beaumont Callirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien abordará la temática relacionada a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia económica. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín, nos habla sobre los derechos humanos desde una perspectiva de Dios. El doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con el magistrado Ricardo Beaumont Callirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia económica. 58 procesos constitucionales quedaron al voto luego de 3 audiencias públicas de pleno y salas realizadas en la ciudad de Arequipa el pasado 16 de noviembre. Desde las 8:30 de la mañana, el pleno del Tribunal Constitucional que preside el magistrado Carlos Mejía Ramírez dejó al voto 6 expedientes y a partir de las 10 de la mañana la primera sala, bajo la presidencia del magistrado Gerardo Eto Cruz, dejó al voto 26 procesos constitucionales. Seguidamente, la segunda sala bajo la presidencia del magistrado Juan Vergara Gotelli vio otros 26 procesos. En horas de la tarde, los magistrados del TC sostuvieron una reunión con los presidentes de las Cortes Superiores de Arequipa y de Moquegua, con quienes dialogaron sobre los ejes temáticos en torno a los cuales giran las causas procedentes de la macrorregión sur, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Y a la vez intercambiaron opiniones y críticas con el propósito de armonizar la defensa de la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. A continuación, las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mejía.
continuación, la entrevista a Monseñor Carlos García, obispo de la diócesis de Lurín, sobre los derechos humanos desde una perspectiva de Dios. Bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos con el Monseñor Carlos García, obispo de Lurín, para conversar sobre los derechos y la perspectiva de Dios. Bienvenido al programa, Monseñor. Muchas gracias por la invitación. Desde la perspectiva del derecho y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se dice que la vida, el derecho a la vida es el prerequisito para todos los demás derechos. Algunos científicos como el físico Hawking acaban de decir que la creación de la vida es un fenómeno físico. Por tanto, no cabría decir que la vida ha sido creada por Dios. Menos mal que ese físico no es Dios. Entonces también puedo decirle que es su opinión, que es su forma de ver la vida. Pero hay alguien que nos ha revelado la vida y es el mismo Dios. La vida empieza en la misma gestación, en la misma unión del óvulo con el espermatozoide. Eso ya es una vida. Y por lo tanto, desde ese momento tiene que ser respetada. Debe gozar de todos los derechos como lo gozas tú o lo gozo yo. La vida desde su concepción, pero también la calidad de vida. Es decir, las sociedades contemporáneas hoy debemos tratar o tender a que el ser humano tenga una vida plena, una existencia que sea digna, porque si no, ¿qué nos diferenciaría de otros seres que viven en la tierra y que no son los seres humanos? Plenamente de acuerdo, pero eso nunca nos dará derecho a atentar contra la vida para que así la vida sea mejor. Muchos creen, y ese es el argumento falso, que muchas veces se nos quiere imponer cuando nos habla de la vida, ¿no? Bueno, ¿qué hay que tener para vivir, no? Requisitos, cosas, ¿no? Bienestares económicos o ambientes sociales más agradables, ¿no? De acuerdo a lo que llama hoy día la sociedad actual agradable. Muchas veces, basado en eso, se priva de la vida a seres que ya existen. No hay mejor modelo para hablar de la vida y para saber lo que una familia, o mejor dicho, lo que una vida necesita, que Jesús mismo, que ahora estamos próximos a celebrar la Navidad, y que si bien podemos mirar la vida, yo siempre me he puesto a pensar en ese modelo de vida, en ese regalo de la vida. Pudo haber pensado José, yo como carpintero le haré una cuna, le haré cosas para que cuando nazca Jesús tenga un ambiente más seguro. María diría, yo prepararé la casa. Y sin embargo, por esas cosas de la vida, les tocó incluso traer al mundo a Jesús en una tierra que no era la suya, que tenían que ellos estar en censo y se fueron hasta Belén y no había ni dónde siquiera nacer. Pero hay una cosa que es importante y que todo el mundo lo celebra casi de una manera o de otra en la Navidad. Celebramos la venida del Salvador, Dios mismo que viene al mundo, junto a María y a José, en un lugar donde no tienen nada que ofrecerle más que sus propias vidas. Y eso nos dice algo importante, que lo que un hijo necesita para vivir es tener un padre y una madre. Y otro derecho que son de estos derechos fundamentales es la libertad. La libertad es el derecho que nos permite construir sociedades democráticas, sociedades abiertas, donde no hay la imposición de un Estado totalitario, por ejemplo. Pero hoy, ¿cómo vemos la libertad? ¿Estamos ejerciendo adecuadamente nuestra libertad? Por ejemplo, hay un debate sobre la despenalización de las drogas. Y si algunos intelectuales muy reputados, ¿no? Literatos, escritores, dicen, bueno, finalmente una persona adulta, si quiere infligirse algún nivel de deterioro, de daño, podría hacerlo, es su libertad, con tal de que no afecte a otros. ¿Esto es así? ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo ve la Iglesia el ejercicio de la libertad? Mira,
Yo no creo que ninguna madre que tiene un hijo que se droga sea feliz. Ni ninguno que tiene que ingerir la droga sea auténticamente feliz. Hay que conversar con ellos primero. Muchas veces analizamos los hechos desde afuera, pero no los miramos desde adentro. Estamos frente a una situación que produce la droga, una enfermedad. ¿Tú crees que una enfermedad sea realmente el mejor camino el aprobarla? Yo creo que ninguna enfermedad se aprueba. Se combate. Se busca luchar para encontrar la medicina para que no se tenga que caer en ese tipo de enfermedad. Y la droga enferma a una sociedad. Por un lado la adormece y por otro lado la destruye en algunos casos, llegando hasta anular a la persona. ¿Quién contrata a un drogadicto? ¿Quién puede darle vida social a una persona que consume droga? Nadie. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de responsabilidad. Porque la droga atenta contra la voluntad y la responsabilidad de la persona. Por lo tanto, podemos hablar de que en el ejercicio de mi libertad yo le voy a quitar la voluntad y la responsabilidad a una persona para que luego abandone su familia o destruya la sociedad, fruto del consumo de una droga y destruya a todo el mundo porque así nos parece mejor. ¿Eso es libertad o es esclavitud? ¿Por qué le queremos llamar a lo que esclaviza ejercicio de la libertad? Nadie quiere en el ejercicio de su libertad ser esclavo de algo o de alguien. Al contrario, es totalmente lo opuesto. Por lo tanto, quien puede afirmar que en el ejercicio de la libertad se puede, como dicen, levantar la bandera de la libertad para poder dar rienda suelta a todo tipo de egoísmo, simplemente está provocando una sociedad que camina a su propia destrucción. Otro gran derecho típico de estos derechos fundamentales, derechos de la primera generación, es la igualdad. La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades. Vemos, y la Iglesia, y desde la perspectiva de la Iglesia Católica, siempre se ha hablado de la Iglesia de los pobres, la Iglesia que busca equiparar las condiciones sociales, en todo caso para que todos tengamos un punto de partida similar. ¿Cómo se ve la igualdad? ¿Cómo evaluamos la igualdad desde la perspectiva de Dios? La igualdad en la perspectiva de Dios está en la dignidad de la persona. Todos somos hijos de Dios y gozamos de los mismos derechos, ¿no? Porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, que el hombre, la mujer, ¿no? Todos somos hijos de Dios y guardamos dentro de sí un mismo espíritu que está llamado a crear, a transformar la tierra, a cuidarla, a transformar y a transmitir la vida, a compartirla con los demás y todo lo que signifique, pues, esta expresión viva de que un Dios que confía en ti y en mí para que este mundo no se destruya. Nos ha puesto en este mundo para que lo cuidemos, lo recreemos, lo multipliquemos y con ello también lo transformemos para dar gloria a Dios. Dentro de la realidad que miramos en el Antiguo Testamento, miramos cómo cuando se habla de la creación se ponen personajes muy concretos. Y Dios puso al hombre en medio de una realidad para que él dominara, cuidara de toda la creación. Y junto con ello puso a la mujer. La sociedad es así, hombre y mujer. Todos formamos una sola familia y que estamos llamados a cuidar de este planeta, no a destruirlo. Estimados amigos, después de la pausa continuamos con esta interesante conversación. ¿Sabías que? El artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
¿Sabías que? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Continuamos con Monseñor García, obispo de Lurín, conversando sobre los derechos desde la perspectiva de Dios. No es sencillamente un derecho, pero sí está incorporado en lo que se conoce como el Estado social y democrático, el Estado constitucional, estas categorías con las cuales el Tribunal Constitucional resuelve los conflictos y los problemas. Y hay un elemento que es la solidaridad. En una sociedad donde el individualismo cada vez nos llama más, donde nosotros creemos, si bien es cierto somos el núcleo de la creación posiblemente, ¿no? Pero hemos llevado este individualismo a excesos. No hay solidaridad, la solidaridad se pierde. ¿Cómo debemos entender la solidaridad? Yo pienso en lo que nos dijo Juan Pablo II en un documento muy bonito que es Iglesia en América y también Nueva Millennium Neunte. ¿Dónde nace la solidaridad auténtica? En el camino cristiano nace de un encuentro con Cristo, Cristo vivo. Es decir, que yo conozca quién es Cristo para mí, no, porque yo estoy hablando de una visión muy concreta. Yo soy católico, soy creyente, soy un seguidor de Cristo. Como tal, Él es mi modelo de entrega. A partir de un encuentro con Él, encuentro situaciones que en mi vida deben cambiar, que no están yendo de acuerdo a lo que Cristo me invita, se llama conversión. A través de esa transformación de esta vida, me lleva a vivir que no puedo vivir solo. La comunión. Debo vivir en comunión con los demás. Y la expresión de una vida en comunión, y de esa comunión nace la solidaridad. Entonces, eso es lo que es propio de un creyente. Hay otras situaciones que no necesariamente tocan al creyente, pero sin embargo hoy día se impone, que se llama el voluntariado. Los voluntariados hoy día en el mundo son abundantes y ellos también ejercen un camino de solidaridad con la gente de muchas maneras, a veces en el orden de la salud, a veces en el orden de la precariedad de la gente, comenzar a ver qué pueden hacer por los otros, existe. Yo veo que ahí, en esa realidad, hay una intuición inconsciente de una gran verdad que es la fe. Entonces te vas a encontrar que en el mundo hay realidades que sí. Yo digo incluso que en el ser humano hay un hambre de solidaridad. Pero a veces no encuentra los canales. Esos canales verdaderos que nos lleven a descubrir cómo unirse unos con otros. Hemos ido más bien predicando la inseguridad y la desconfianza. Porque hay quienes, valiéndose de esta realidad que está inmersa dentro del ser humano, se han aprovechado de esa realidad y han hecho de los capitales de la solidaridad, que son la limosna o quizás las grandes colaboraciones, una situación más bien particular, ¿no? Y se han olvidado de la razón para la cual fue dada el donativo o lo que pudiese haberse dado, ¿no? Entonces hay equívocos. Hay personas que a veces se equivocan en ello y crean desconfianza en otros para no entrar en este camino de la solidaridad. Por eso a veces quienes piensan en este tiempo que es totalmente postmoderno, postmodernista, post no sé qué, dicen, hoy en día vivimos un mundo que es desconfiado. Todos desconfían de todos. Todos miran en una actitud de desconfianza, ¿no? ¿Será? ¿Por qué? ¿Será verdad lo que piden? Incluso lo vemos cuando hay una colecta, cuando hay una cosa, ¿doy o no doy? No es que no quiera dar, sino que ¿usará para lo que quieren? Es la pregunta que nos hacemos. Y por eso hoy en día, quien comparte, quien quiere dar su tiempo, su vida, y por qué no decir sus bienes, quiere verlo, que ello en cito se cumpla. Eso es un poquito, esa es la situación, ¿no? Pero si me dices que hay individualismo, hay un montón de individualismo, pero también hay muchas muestras de solidaridad. La justicia social es un
anhelo, y todos siempre hablamos de justicia social, ¿no? Ahora, evidentemente la justicia social no significa una revolución violenta, ¿no? Ya el Perú ha tenido dramáticos resultados cuando algunos grupos, ¿no?, creyeron por hacernos justicia social y aquí crearon un baño de sangre. La justicia social, usted es obispo de Lurín y ahí se comprende a muchos distritos de la zona sur del Perú, que han sido de la zona sur de Lima, básicamente, que se crearon con arenales, invasiones, en fin. Ahí, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace la Iglesia para tratar de equiparar estas condiciones, ¿no?, que a veces no son de una igualdad material o de no hay igualdad de oportunidades? La primera invasión que podemos encontrar así más visiblemente son en los años 54, como tú bien dices, en los años 50, y es en Ciudad de Dios, ¿no? La famosa Ciudad de Dios, que lo hace en Navidad justamente, y por eso constituyen la iglesia del Niño Jesús, ¿no?, con una imagen de la Virgen de la Merced. Y con ello empieza una nueva historia en todo Lima Sur, porque de ahí del 54 podemos pasarnos al 75 con situaciones como la de Villa El Salvador, 72, 73, 74, y podemos seguir hablando de toda la zona de San Gabriel con motivo de la violencia, ¿no?, de las diversas partes del interior, van llegando y van cubriendo todos los cerros. Y por eso en todo Lima Sur podemos encontrar que el 94% de la población son emigrantes de diversas partes del Perú, víctimas de la violencia, víctimas del olvido, de no tener recursos para salir adelante. Entonces se van afincando en lugares que no son fáciles de llegar. Hoy ya algunos lugares tienen pistas, ¿no?, por donde pueda uno ubicarse y llegar hasta, por lo menos, hasta la cima. No dejo de decir que para algunos lugares todavía son 35, 45 minutos caminando desde el cerro hacia lo que podríamos llamar las pistas principales, las troncales, para poder llegar a Lima. Entonces ya vemos que hay un elemento que es la movilización. Mucha gente, para poder buscar una forma de vivir, tiene que bajar a Lima. Entonces los países como los nuestros, que concentran su mayor desarrollo o medios para desarrollarse, todavía se encuentran concentrados en torno a la ciudad, ¿no? Yo diría que el desarrollo tendría que empezar por descentralizar, ¿no?, y que la gente de los sectores sean las primeras capacitadas para el trabajo. Así por lo menos el desarrollo llegaría también a estos lugares, no por la caridad o la limosna que puedan dar los gobiernos a estos sectores. Yo digo son limosnas. Son limosnas cuando vas y repartes 4 reales o lo que fuere. Son limosnas. Lo que necesitan es desarrollo, llevar fuentes de trabajo para que la gente pueda desarrollarse en su propio sector. Esto todavía creo que estamos lejos de verlo en el Perú, ¿no? Bueno, monseñor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa para conversar desde una perspectiva ya no tan jurídica, sino desde una perspectiva de la Iglesia y de Dios. En ese sentido, una última invocación a nuestros televidentes, que son ciudadanos, abogados y que todos están interesados en la problemática de los derechos y la Constitución para los ciudadanos peruanos. Sí, yo simplemente les diría que la vida empieza en la propia unión del óvulo con el espermatozoide. Ahí empezamos a vivir todos. Ahí empezó tu vida y la mía. Si no hubiera ese primer momento, el resto no hubiera sido posible. Digamos lo que digamos. Por lo tanto, amerita que pensemos que el respeto a la vida empieza en ese momento. Busquemos en todo el bien común para poder vivir en paz, fraternalmente, en una sociedad justa, humana, fraternal, ¿no?, donde todos nos sintamos hermanos de todos. Hay algo que quizás todavía nos falta desarrollar y comprender, que todos somos hijos de este lugar, de esta patria, el Perú. Debemos sentirnos más fraternos, más hermanos. Y tercero, como creyente, respetar esos signos y realidades
de nuestra fe popular, que dicen mucho de esa fe que existe en cada uno de los peruanos. El Perú es un Perú creyente. Un Perú creyente no está desligado de dos cosas: de la esperanza, a la cual caminamos todos, y que nos habla de un más allá de la eternidad, de un Dios que nos espera en la eternidad, pero que nos exige algo importante: no llegar solos, ni llegar con las manos vacías, ni el corazón duro, sino con el corazón lleno de esos nombres y de esa caridad ejercida por esos trabajos diarios en bien de nuestros hermanos. Que cada uno, en lo que hace, en lo que Dios le confía, sienta que está haciendo algo por los demás. Que no acude a un trabajo para cumplir un horario, sino que acude a un trabajo para servir a un hermano. Que Dios nos bendiga. Muy bien, amigos, ha sido Monseñor Carlos García, obispo de Lurín, con quien hemos conversado sobre los derechos desde la perspectiva de Dios. Amigos, sigan en nuestra sintonía. Regresamos después de la pausa. ¿Sabías que? El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. ¿Sabías que? El Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad no puede ir contra la salud de las personas o el daño al entorno ambiental. La seguridad pública es la garantía de que las personas no sufrirán daños provenientes de su vida cotidiana en la sociedad. Enseguida, el doctor Francisco Morales Sarabia dialoga con el magistrado Ricardo Beaumont Callirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia económica. Bien, amigos, en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Ricardo Beaumont Callirgos, magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, con quien dialogaremos sobre la jurisprudencia relevante en materia económica del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor Francisco Morales Sarabia. Aquí estoy para responder todas sus preguntas. Doctor, en esta oportunidad queremos pasar revista a algunos de los fallos que ha dictado el Tribunal Constitucional en relación a diversos temas. Uno de estos temas ha sido el caso de los autos usados. Aquí hemos dictado dos precedentes. ¿Cuál es el espíritu que animó al Tribunal Constitucional a dictar estos importantes fallos? Bueno, esto data de un decreto legislativo 843, unos decretos de urgencia y unos decretos supremos, a través de los cuales el demandante solicita el amparo al derecho al trabajo, el derecho a la libre contratación, a la iniciativa privada, porque sostiene que estas disposiciones legales restringen, vulneran sus derechos fundamentales a la iniciativa privada y a poder importar vehículos con una antigüedad no mayor a 5 años. El Tribunal Constitucional analiza estas disposiciones legales y llega a la conclusión de que no se vulneran los derechos fundamentales de esta persona jurídica porque es una sociedad mercantil la que interpone la demanda para que permita ingresar estos vehículos. No se vulneran sus derechos, lo que está haciendo el legislador es regular los requisitos para la importación de estos vehículos. Lo que hizo el tribunal fue además enfatizar, porque esto ya venía siendo un mal que venía demorando mucho tiempo. Entonces el tribunal enfatizó
de que el Ministerio de Transportes y el Ministerio Público podían denunciar a los jueces por delito de prevaricato si es que autorizaban o aplicaban estas disposiciones legales que el Tribunal Constitucional estaba afirmando que eran constitucionales y que no estaban vulnerando ni amenazando derechos constitucionales. Este fue un tema de política de Estado, porque tenemos entendido pues que el parque automotor sigue ingresando autos usados y también repuestos usados. Así es, efectivamente, este es un tema que tiene que ver con el ecosistema, con el derecho al medio ambiente, porque no puede ser pues que, y con la seguridad, ¿no? La seguridad vial, no puede ser que entren vehículos. En otros países existen restricciones más severas, en países cercanos como Argentina, Chile, Colombia, más severas para el ingreso de estos vehículos usados. Entonces, también tiene que ver con la seguridad vial, la seguridad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas, el que se restrinja. Por eso es que el segundo de estos procesos justamente es un proceso competencial en donde el Ministerio de Transportes demanda al Poder Judicial, o sea, el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, estableciendo de que le corresponde al Poder Ejecutivo regular los requisitos para la importación de vehículos y no al Poder Judicial decidir la aplicación o la inaplicación de estas normas legales. Siguiendo con esta línea de estos casos que tienen una incidencia económica, hay un tema polémico que es el del arbitraje. Los árbitros, a quienes se dedican al arbitraje, consideran que estos no deben ser judicializados, pero por la jurisprudencia del tribunal esto sí ha sido así. En el expediente 5923, ¿no? Ha sido bastante criticado, pero hay algunas justificaciones por las cuales el tribunal ingresó. ¿Nos puede comentar este caso, por favor? Claro que sí, dime, ¿este es del año 2009? Este es el de 2009, es uno sí. Reciente de un señor Torres, creo. Exacto, es también conocido como el caso de, creo que es Meliá, Inversiones Meliá. Sí. Hay una holding y hay una Meliá. En esto hay que reconocer que la ley no dice ni si debe ser la sala, ni si debe ser el juez. No dice quién, o sea, hay un silencio. Pero cuando hay silencio, le corresponde al Poder Judicial pronunciarse. Tiene que motivar, y el Poder Judicial pudo decir, baje a primera instancia con el expediente para que en primera instancia se dicte la primera sentencia y luego, por respeto a la pluralidad de instancias, vaya al superior. Pero no decía nada. Entonces la parte insiste en la ejecución de la resolución judicial. Aquí hasta ahora no aparece el Tribunal Constitucional. Y la Sala Superior seguía sin pronunciamiento, no motivaba la resolución de por qué la Sala Superior no debía pronunciar sentencias sobre esta materia. Incluso hay queja y se va hasta la Corte Suprema otra vez. Este asunto en el Poder Judicial demora desde el 2002 hasta el 2010. Más de 8 años litigando en el Poder Judicial y no encuentra justiciable una sentencia que le satisfaga. Concluida esta etapa, esta persona viene al Tribunal Constitucional en un amparo ante la carencia de motivación de las resoluciones judiciales. Y es el Tribunal Constitucional que ampara y lo único que hace es decirle, oye, sala civil, la cuarta sala civil, tú anulaste el laudo, pronúnciate y dicta sentencia. Eso es todo lo que se ha hecho. O sea, decirle a la sala que confirme la sentencia. Quiero decirte que en este caso el abogado de la parte demandante hizo una consulta a un jurista de cuyo nivel intelectual está fuera de todo debate, que es el doctor Marcial Rubio Correa, que es un jurista que todos los abogados que sabemos de él, porque hemos leído sus libros o cultivamos cierto nivel de amistad, sabemos que es absolutamente impecable, correcto, es una persona de un nivel intelectual realmente envidiable. Y él atiende la consulta del demandante y le dice, aquí, por esta argumentación y por este otro fundamento, quien debe sentenciar ante el silencio de la ley sobre la materia, quien debe sentenciar es la misma sala de la Corte Superior. O sea, lo único que finalmente hizo el Tribunal Constitucional es decir lo que ya lo había dicho un jurista de la talla de Marcial Rubio Correa. El tribunal lo único que dijo fue, ustedes que anularon el laudo, ahora resuelvan, porque ustedes son el Poder Judicial, y no esperar a que baje el expediente, suba el expediente y seguir pasando, sino ya que se resuelva de una vez. Así es. De una vez que se ponga fin a la disputa patrimonial que tenía este señor
con este consorcio, este holding? Este consorcio, fíjate, ni anuló el laudo, no lo hizo, porque esos son los medios que a veces se equivocan, una mala lectura, una distorsión de la comunicación oral, y se dice que el Tribunal Constitucional ha anulado el laudo. Y hay medios que han sacado repetidas veces, ¿ah? Sí. Y a veces ha habido hasta certámenes en las cámaras de comercio, la preocupación del Tribunal Constitucional por sus excesos, en el sentido de que está anulando laudos. Pero, y eso por no favor, es así. lo ha anulado el Poder Judicial, y el Poder Judicial lo anula muy rara vez, ¿ah? Muy rara vez. O sea, si lo ha anulado es por algo, ¿no? Es porque ha encontrado que efectivamente había un pronunciamiento sobre un asunto que no había sido sometido a la jurisdicción del arbitraje. Muy bien. Continuamos con esta interesante entrevista después de la pausa. ¿Sabías que el Estado tiene como función primordial la protección y seguridad de la sociedad, por lo que puede legítimamente tomar las medidas necesarias para ello? ¿Sabías que el artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar? El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Continuando con nuestro programa, estamos con el doctor Ricardo Bomón Cayirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Un caso súper polémico fue el caso de la Pontificia Universidad Católica. Y aquí también una persona jurídica es la que plantea un amparo por afectación de su derecho a la propiedad. ¿Cómo resolvió el tribunal? Bueno, había que reconocer de que era un tema polémico, ¿no? Porque se trata de un caso bien particular. El testamento de José de la Riva Agüero y Osma, este distinguido jurista, lingüista, exministro de Justicia, exdecano del Colegio de Abogados, una trayectoria impecable, pero que estaba muy vinculado a la Iglesia Católica y a la jerarquía eclesiástica. Este distinguido jurista hace cuatro sucesivos testamentos, desde el año 33, 35, 36 y 38. Y entonces, claro, la tesis corriente en esta materia es que el testamento posterior sustituye, la voluntad última sustituye a la anterior. De tal manera que era un tema testamentario y por tanto su naturaleza era bien particular. No sé si anteriormente en algún otro pleno habrá habido temas sucesorios, pero este era un testamento. Y el último testamento del señor José de la Riva Agüero y Osma, tan vinculado a la jerarquía eclesiástica, deja a una junta administradora que todo este patrimonio que él deja como herencia a la Universidad Católica sea administrado por una junta insustituible y a perpetuidad. El señor José de la Riva Agüero fallece en el año 1944. Y esto se mantiene desde el año 44 hasta el año 94, 50 años. 50 años la propiedad ha estado a cargo de una junta que era el arzobispo o su representante y el rector de la Universidad Católica. Y se ha desempeñado esta junta insustituible y a perpetuidad con corrección, con acierto, tanto es así que ha hecho de la Universidad Católica una universidad muy importante, una de las más importantes de América, de un nivel académico destacable. En el año 94, el rector que estaba en vigor en aquel entonces y un representante del arzobispo de aquel entonces, suscriben un convenio en virtud al cual el representante del arzobispo le dice: mira, este patrimonio, reconozco que es de ustedes, administrenlo ustedes solamente, y firma un acta
en virtud del cual se entrega ese patrimonio ya a la Universidad Católica. Lo cierto es que habría que preguntarse, ¿este representante del arzobispo tenía facultades para poder encargar ya de modo solamente al rector de la Universidad Católica y a la Universidad Católica la decisión? Parecería que no. Pero en todo caso eso es un tema del derecho civil, es un tema del derecho procesal. Y la Universidad Católica tiene procesos con el arzobispo, con el arzobispado, con el representante del arzobispo. O sea, es una materia que en todo caso también podía haberse confiado y se estaba confiando al Poder Judicial. Lo cierto es que el tribunal al final declara infundada la demanda planteada porque no había afectación al derecho de propiedad, no había ni violación ni amenaza al derecho de propiedad, ni tampoco a la autonomía universitaria. Fíjese, doctor, que desde el año 44 hasta el 94 siempre estuvo esta junta y nunca hubo afectación a nada. Y del año 94 hasta el 2006, porque habían pasado 2005, 2006, como 11 años desde aquel entonces. Y bueno, en el año 2005, 2006, es el representante del arzobispo que manda una carta notarial a la universidad y dice, vamos a revisar el acuerdo del año 94. Para ver si ustedes tienen el derecho a administrar solo ustedes o si es que la voluntad de José de la Riva Agüero es que siempre sea una junta administradora. Y ahí empiezan las cartas y los dimes y diretes de la universidad con el representante del arzobispo acerca de si este patrimonio dejado en herencia por José de la Riva Agüero le correspondía en exclusiva a la universidad o a esta junta administradora. Al final se declara infundada la demanda, no había violación, repito, al derecho de propiedad, ni a la autonomía universitaria, ni tampoco a la posibilidad de que se revise, después de 10 o 11 o 12 años, un acuerdo, un convenio, porque estos convenios son decisiones de un momento y pueden ser revisados en cualquier otro, sin que quepa la posibilidad de hablar pues, de prescripción o de caducidad para la revisión de estos acuerdos. Bueno, y pasando del caso de la Universidad Católica, donde había una demanda donde se planteaba una afectación al derecho de propiedad, un caso que fue muy polémico el año pasado fue el caso de los aranceles, el famoso caso de Cementos Lima, ¿no? Aquí lo que se discutía era este famoso arancel cero. ¿Qué pasó en este caso, doctor? Porque este caso prácticamente remeció al Tribunal Constitucional. Doctor Morales, ha habido un malentendido acerca de la conducta acá del Tribunal Constitucional en el sentido de estimar de que el tribunal estaba invadiendo competencias del Poder Ejecutivo, en particular del Presidente de la República, porque la fijación de los aranceles, de las tarifas de los aranceles, es potestad, es competencia del Poder Ejecutivo del Presidente de la República. Pero nosotros venimos repitiendo, y los plenos anteriores también, acerca de que no hay espacio en la vida nacional exento del control constitucional. El control constitucional consiste en esa medida en que cuando se tienen competencias sí, pero siempre con límites. Siempre tienen que ser competencias que no lleguen a ser desproporcionadas ni irrazonables. Entonces, bajar unos aranceles de 12 a 0 para la importación del cemento pulverizado, del clinker, no parecía de lo más razonable, sobre todo y con mayor razón cuando surgen dos hechos importantes. Número uno, en el 2006 se había dictado una resolución ministerial de la estrategia o de la política arancelaria. Y en esa estrategia o política arancelaria se había establecido que toda alza o toda reducción de los aranceles debía ser paulatina, debería ser gradual. No es bueno bajar los aranceles de 12 a 0 o de subir de 0 a 12. ¿Por qué? Porque desestabiliza los costos de las empresas y de su planificación empresarial. Menos aún, en segundo lugar, cuando la Constitución establece que tiene que haber una misma política para la inversión nacional y extranjera, tiene que haber un trato igual. Y entonces acá para el cemento mexicano, rebajarle de 12 a 0 el arancel para hacer ingresar cemento mexicano es dar fuente de trabajo a los extranjeros y no a los peruanos. De tal manera que, máxime, cuando había carestía acá, no había. Había escasez, no había del cemento. Todos vemos con asombro y con alegría cómo es que la industria de la construcción, no solo en Lima, en Trujillo, en Arequipa, en Chiclayo, en Piura,
Es impresionante, en Huancayo, en Cusco, en todos los lugares del país, la industria de la construcción es una fuente de trabajo importantísima. Y nadie habla, ni los periódicos, ni los medios, de carestía, ni de escasez del cemento. ¿A título de qué? Se baja el arancel de 12 a 0. Lo único que se le dijo en esta sentencia al Poder Ejecutivo, esta competencia es de usted, señor, es de ustedes, pero actúen con discrecionalidad, no de modo desproporcionado. Ustedes mismos han dictado su propia normativa acerca de la estrategia, de la política arancelaria, que no debe bajarse de esta manera ni subirse de modos irracionales. Por favor, dicte usted mañana otro decreto supremo estableciendo la tarifa arancelaria, póngala en 8, póngala en 6, póngala en 4, lo que a usted le parezca, porque esta es competencia suya constitucionalmente, pero debidamente motivada. Y claro, lo que espera la ciudadanía y en particular el empresariado es de que sea gradual, ¿no? Sea gradual para evitar estos baches, estos rompemuelles que en los casos de las empresas afectan las condiciones laborales, las condiciones de remuneraciones y de competitividad. En estos casos que nosotros hemos visto, y ese fue también una de las finalidades de esta entrevista, dada su condición de profesor universitario en temas societarios también, es que aquí son personas jurídicas las que demandan y donde podemos observar que están en juego derechos patrimoniales, que también tienen un reconocimiento constitucional. Hay algunas voces, incluso en el propio tribunal, que establecen que, por ejemplo, las personas jurídicas no deberían acudir a los procesos de garantía, a los procesos de amparo. ¿Cuál cree usted que serían algunas de las razones que justifican la posibilidad de que algunas personas jurídicas, hemos visto una universidad, pero también hemos visto una persona natural, ¿no? El señor Torres, en caso de un arbitraje, pero también dos personas jurídicas que se dedican a los negocios, de acudir al amparo? Doctor Morales, sinceramente su pregunta esta es muy buena y es muy pertinente hacerla y contestarla. Efectivamente, aquí está la Universidad Católica, persona jurídica, está Cementos Lima, está Meliá, un grupo hotelero muy importante, una holding, etcétera. O sea, acá hay intereses patrimoniales de personas jurídicas. En primer lugar, la Constitución no guarda silencio respecto de los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva es una persona jurídica, lo dice la Constitución. Y entonces querría decir que las puertas del Tribunal Constitucional están cerradas si el Banco Central de Reserva tuviera algún amparo y tuviera que acudir en una demanda al Tribunal Constitucional. No puede ser. Pero usted me dirá, pues, Banco Central de Reserva. Bien, entonces le digo, las comunidades indígenas, las comunidades nativas son personas jurídicas. Tienen existencia legal y son personas jurídicas. ¿Y qué? A las comunidades nativas y a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas, ¿qué les vamos a decir? Las puertas del tribunal están cerradas. De tal manera que en la Constitución hay una normativa muy amplia acerca de los derechos que tienen las personas jurídicas. Y el tribunal ha tenido varios pronunciamientos en los últimos años. Yo lo que sí puedo decir es, no todos los derechos que tenemos las personas humanas, las personas naturales, son pertinentes para las personas jurídicas. Sin ir muy lejos, el ius movendi, el ius ambulandi, ¿no es cierto?, no puede ser aplicable a la persona jurídica, porque la persona jurídica no se desplaza. Para desplazarse tenemos que tener piernas, brazos, cabeza, de tal que eso no se aplica a la persona jurídica. Hay algunos derechos que no se aplican. Pero ¿por qué las personas jurídicas tienen derechos fundamentales? Porque nosotros, las personas naturales, no podemos conseguir todas nuestras metas, todos nuestros objetivos de vida, todo el desenvolvimiento de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestra personalidad, no lo podemos conseguir, lograr, si no es en ocasiones de modo individual, pero en otras muchas, a través, por ejemplo, de la universidad, que es una persona jurídica, de un club social, de un club deportivo, de un centro cultural, que son personas jurídicas. Y esas personas jurídicas, o sea, nosotros mismos, las personas humanas, creamos esas personas jurídicas y después a la persona jurídica le decimos, no, tú no tienes derechos fundamentales. Son una proyección de nosotros mismos. Claro, nosotros mismos agrupados, ahora mismo donde estamos acá, estamos trabajando para una persona jurídica, para una organización jurídica, de tal manera que nosotros no podemos concebir, diseñar, organizar una persona jurídica y luego a la persona jurídica decirle, tú no entras acá. ¿Por qué? Porque esa persona jurídica somos nosotros mismos, el mismo grupo de personas humanas con una organización, con un reconocimiento para los fines institucionales. En los últimos años se está escribiendo bastante, en Alemania, por supuesto, en España, en Argentina, para no ir tan lejos, en España mucho, en Costa Rica, en
en Colombia sobre los derechos fundamentales y acá mismo cerca en Chile sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas. Y nosotros que enseñamos en la maestría, en el doctorado, en las universidades de acá de Lima, estamos asesorando varias tesis para lograr los grados de magíster o de doctor en Derecho sobre estos derechos fundamentales de las personas jurídicas, que son tan importantes que sean reconocidos con claridad y que sean listados, porque como repito, no todos los derechos humanos les son aplicables a ellos, pero una impresionante mayoría de ellos, como el derecho al debido proceso, a la tutela procesal, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la igualdad, a la propiedad que estamos acá viendo. Todos esos derechos son reconocidos por la Constitución para las personas jurídicas. Bueno, doctor, creo que ha sido bastante ilustrativa este recuento de las... No, pero le agradezco mucho, doctor Morales, a usted, su gentileza, estoy a disposición siempre para seguir con ustedes en cualquier momento que ustedes me llamen y trabajar juntos para expandir, para difundir estas ideas del tribunal y en ocasiones para enderezar un poco cuando hay sesgos en las interpretaciones de nuestras sentencias. Muy bien, amigos, ha sido el doctor Ricardo Bomón Cayirgos, vicepresidente del Tribunal Constitucional, con quien hemos conversado sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia del régimen económico. Esta semana nos han llegado las siguientes publicaciones. Las sentencias básicas del Tribunal Constitucional italiano. Esta publicación es una obra conjunta de Miguel Ángel Presno Linera y Roger Campeone. Este libro tiene dos partes. En la primera se analiza el trabajo que ha venido realizando el Tribunal Constitucional italiano desde 1956 hasta 2009. En la segunda parte se incluye la traducción de 26 de las sentencias más representativas. Horst Dippel nos presenta Constitucionalismo moderno. Esta obra contiene los elementos que caracterizan al constitucionalismo moderno, desde los principios universales, derechos humanos y la soberanía popular hasta el gobierno limitado y su responsabilidad. Bien, amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos vemos la próxima semana.